Bueno, el continente de la Atlántida se hundió hace 14.000 años. Este continente, muchos de los seres que existían ahí, que quedaron, eh, partieron a diferentes partes del planeta. Continúa la evolución, sigue la manipulación de los marcianos. Había otra raza que les había contado que había ocupado el otro punto, y el otro punto eran, esa raza son los hebreos. Bueno, en mi información son los hebreos, otro de los manipuladores de todas estas cosas. Todos ellos lo que pretenden es que la humanidad no vivan, no sientan, se esclavicen, sufran, mueran, enfermedades. El gran padre lo que quiere es todo lo contrario. De eso se trata la creación de esta raza, si no pues de nada serviría un dios, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces de ahí en los textos, hace 14.000 años se hunde la Atlántida. Investigando mucho más, resulta que el sitio más antiguo del planeta es Sumeria. La civilización más antigua la encuentran en Sumeria, el norte de Caldea, entre el Tigris y el Éufrates. Y en las investigaciones comienzo a buscar la información, y en la Biblia se encuentra que Dios creó la humanidad, que Yahvé creó la humanidad, y estuvo situada en esta zona del planeta, entre el Tigris y el Éufrates, el paraíso, que habla el Génesis. En las investigaciones encontré que esta civilización está hace más o menos 6.500 años, en lo cual hay unos vestigios reales, arqueológicos, de la historia de esta civilización. Resulta que esos están hechos en arcilla, en, bueno, dejaron toda la información en tablillas y en unos cilindros que se deben investigar. El Génesis fue sacado de ahí y le falta demasiado. O sea, de la información del Génesis le hace falta mucho. Esa investigación me puse a hacerla, encontré los cilindros, encontré los traductores, unos traductores muy serios. Entre ellos estaba Zecaria Sitchin, pero se ha desvirtuado mucha de la información que él tenía. Y hay otros investigadores que ojalá lean donde se traducen literalmente todas las tablillas. Bueno, todas no. O sea, están en diferentes partes, pero más que todo están en Inglaterra. De ahí, entonces ahí, después de en esas tablas encontramos la historia de todo lo que ha sucedido, de todo lo que se le sucedió a ese pueblo, y la historia de unos dioses. Entonces comienza este cuento. Ahí ya vienen el dios Anu, le dicen las tablas sumerias, el dios Anu, con dos hijos que venían de Nibiru, con dos hijos, uno llamado Enki y uno Enlil. Ellos vinieron a este planeta, son seres muy evolucionados, ellos ahí lo llaman como dioses. Se supone que el gran dios es Anu, los otros dos son semidioses, que son los hijos. Tenían también una hija. Tenían relaciones entre ellos mismos, relaciones sexuales entre ellos mismos, esta raza. Esto lo dicen los mismos textos. Y de ahí pues vinieron a este planeta y necesitaban a alguien que les ayudara para obtener más oro para llevar a su planeta. Se supone, así dicen parte de los traductores, pero literalmente no es así. Pero bueno, así va la historia. Entonces estas personas lo que hacen es crear un ser humano. Con la llegada del rey Anu, los mineros le relataron las duras condiciones que habían tenido que afrontar en esas minas. El soberano les dio la razón y ordenó el cierre total de las minas. La misión quedó suspendida. Pero, ¿qué podían hacer ahora? Enki tuvo una idea. Y ante todo el consejo, dijo lo siguiente. En el sudeste africano, vaga un ser que puede ser entrenado para realizar tareas en las minas. Si la marca de los Anunnaki fuese implantada en él,
se estaba refiriendo al Homo erectus. Enki proponía crear un híbrido realizando un cruce de genes de ambas especies. Se había propuesto desafiar la evolución natural y alterar las leyes de la vida con un experimento cuyas consecuencias no podían prever en aquel momento. Debido a que la situación requería un plan inmediato, el Consejo aprobó la idea y le dijo a Enki: Crea un Lili y deja que sufra el yugo de los Anunnaki. Se marcaron un plazo de tiempo, así que el proceso debió de ser rápido. Con la intervención de Ninhursag y sus elevados conocimientos como genetista, se puso a trabajar al lado de su hermano Enki. Cogieron un homínido hembra y le extrajeron el óvulo, el cual fue fertilizado por el esperma de un joven Anunnaki. Una vez el huevo estaba inseminado, lo volvieron a reimplantar, pero no en la mujer mono, sino en el útero de una hembra Anunnaki. Cuando surgió la criatura, Ninhursag la cogió en brazos y la alzó en el aire exclamando: Lo he creado, mis manos lo han hecho. Repitieron el procedimiento implantando más óvulos en los úteros de las llamadas diosas procreadoras. Lo hacían en fases de 14 inseminaciones y cada vez les procuraban 7 machos y 7 hembras. El trabajador primitivo empezó a trabajar en las minas, aunque aquella primera versión de hombre tenía una capacidad mental muy limitada y en algunos casos insuficiente incluso para saber manejar las herramientas correctamente. Además, no tenía la capacidad para reproducirse y sus vidas eran muy cortas, en comparación a los Anunnaki, que tomaban un misterioso alimento de la vida que les permitía vivir periodos extremadamente largos. Enki decidió mejorar su experimento y se encerró en los laboratorios biológicos de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens y hacerlo más listo y más longevo. Esta vez, Enki usó su propio esperma y creó a un nuevo ser. Lo llamó Adapa. Era un hombre con mayores habilidades que los anteriores híbridos, mucho más inteligente, pero dotado además de la capacidad para reproducirse. Aquello fue un insulto para Enlil, pues consideraba que Enki había violado todas las leyes, ya que se le había autorizado para crear esclavos de mano de obra, no seres capaces de procrearse. Enlil no podía soportar la idea de que el hombre pudiera algún día llegar a ser demasiado numeroso y terminara por ser una amenaza para ellos. Una vez que Anu fue informado de la nueva creación de Enki, se levantó del trono y gritó: Deja que me traigan a Adapa ante mí. El gran soberano estaba inquieto por las maravillas que había escuchado de esta versión mejorada del Homo sapiens. Quería comprobar en primera persona cuáles eran esas cualidades de las que hablaba. Se continúa. Les cuento que el dios Enki ya había hecho algunos experimentos con más experimentos genéticos con más criaturas, y entre ellas pues estaba, digamos, las sirenas, los minotauros, un poco de seres que se crearon en varios de los experimentos que él tenía en sus laboratorios genéticos. Bueno, cuando al fin creó al hombre, y bien, el hombre pues hasta bien, y se supone que creó la primera mujer, que la primera mujer en otros libros se supone que es Lilith. Tiene que investigarla, no me meto ahí porque ya es como invadir parte de lo que aún tienen en sus mentes, que fue Eva y bueno, más cosas. Tienen que investiguen a Lilith, investiguen el libro de Enoch, para que estén más claros, para que tengan
Bueno, y entonces este ser, Enki, estaba a favor de la humanidad. Entonces él creó su raza, tuvo ayuda de su hermana, Ninjusar. Y resulta que Enlil no estaba a favor de la creación. Ahí es donde empiezan las rivalidades. Se crea el ser humano, igual se creó. Se crearon luego, según en los mitos sumerios, en los textos, encuentra que también se creó mujeres con la costilla de Enki. Bueno, son sustancias que tienes que leerlo completamente y comprenderlo cada uno, porque explicar eso nos cogería días y días y días. Pero entonces se hizo la creación de la nueva raza, y estos seres físicos, porque ellos fueron seres físicos, ellos estuvieron aquí en el planeta, pero fueron los que se tomaron o usurparon el nombre del gran padre, el padre madre, la gran creación, el gran creador, la gran mente. Fueron los que tomaron los nombres y son los que manejan las religiones, son los que han tratado de destruir el mundo, son los que manejan la ignorancia, son los que crean guerras y son los mismos manipuladores. Uno está a favor de la raza, que es Enki, y el otro está en contra de la raza, que es Enlil. Y es lo mismo, en sus Biblias está el Dios bueno, el que está a favor y el que está en contra. Así le echan la culpa a los demonios. Entonces ahí quedan, fueron seres físicos. Después ellos se fueron a un plano mental, salieron de aquí, se van a un plano mental, y desde allí se meten en mentes débiles y son los que ayudan a crear el mal. Y por eso este mundo no ha evolucionado. Tenemos que ser fuertes, tener nuestro propio potencial y sacar la chispa divina y el gran padre, la gran chispa del gran padre que está dentro de cada uno, está dentro de cada corazón. Es el mensaje que vino a entregar Jesús. También lo mataron los mismos y ahí se queda. Esa historia tiene que cambiar. Esta es la última raza, estamos igual. Conclusiones: tenemos todo el potencial para desarrollar. Somos dioses, pero no quieren que lo sepamos. Esa naturaleza ellos la destruyeron en muchos hubo, digamos, esos desiertos realmente no existían en este planeta. Ellos con armas tecnológicas se destruyeron, ellos tuvieron guerras. Tendrían que investigar más textos sumerios.